La palabra proteína significa primordial, ya que llevan a cabo virtualmente todas las actividades de las células de los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos y por otro desempeñan funciones metabólicas y reguladoras. Las proteínas son biomoléculas formadas por repeticiones de aminoácidos. Estas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor cantidad azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio, entre otros. Existen 20 aminoácidos que conforman a los seres vivos. Si tomamos el ejemplo de aminoácido metionina, vemos que está compuesto por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y sulfuro. Además, todo aminoácido estará compuesto por un carbono alfa, un grupo amino y un grupo carboxilo, además del radical, el cual va a depender del aminoácido que conforme. La unión de aminoácidos es el esqueleto de la proteína. Estas uniones se dan por la presencia de un enlace peptídico. La función de esta proteína dependerá de la secuencia de aminoácidos, así como de la estructura que ésta adopte. Estructura secundaria. Esta consiste en el enrollamiento de la cadena peptídica formando una hélice u otra estructura tridimensional. Hay dos tipos. Una es la alfa-hélice, caracterizada por formar una estructura en espiral que se mantiene estable compuesta de hidrógeno entre el hidrógeno de un grupo amino y un grupo carboxilo de diferentes enlaces peptídicos. La otra estructura es la lámina beta, la cual se presenta en forma aplanada y extendida. En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice, sino una cadena en forma de zigzag. Estructura terciaria es la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Es la responsable de sus propiedades biológicas por la disposición espacial que los grupos funcionales que determinan la interacción con los diversos ligandos. Hay dos tipos, globulares y fibrosas. Estructura cuaternaria es la unión de enlaces de cadenas polipeptídicas con la estructura terciaria, que forman un complejo proteico. Estas cadenas se llaman protómeros. La más común es la hemoglobina. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales, teniendo funciones específicas cada una de ellas, permitiendo mantener integridad, defensa, regulación, entre otras actividades. Una de las actividades más importantes de la célula es la síntesis de proteínas, ya que estas intervienen en la mayoría de las funciones celulares. En el núcleo celular encontramos los cromosomas, los cuales están compuestos por largas cadenas de DNA, y estas a su vez poseen genes específicos con la información que regulará todas las funciones celulares, además de la síntesis de proteínas. Cada molécula de DNA es constituida por dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y una de las 4 posibles bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina o timina. Una cadena de DNA se unirá a otra correspondiente mediante las bases nitrogenadas y estas a su vez por puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la estructura del DNA se va a organizar en dos hebras paralelas complementarias, ya que adenina solo se unirá con timina y citosina con guanina. A su vez, estas hebras se enrollarán formando la doble hélice. Los genes se expresan formando proteínas. La síntesis de proteínas se va a dar en dos pasos: transcripción y traducción. La transcripción se va a llevar a cabo en el núcleo y es el proceso en el que la información contenida en el DNA es utilizada para producir una cadena de RNA mensajero. La traducción es el proceso en el cual la información genética presente en una molécula de RNA mensajero determina la secuencia de aminoácidos de una proteína. De las dos cadenas de nucleótidos, solo una contiene información necesaria para la producción de la secuencia de aminoácidos. La enzima que se va a encontrar separando las dos cadenas del ADN se llama helicasa. Esta se encarga de romper los puentes de hidrógeno. La transcripción se compone de 3 subprocesos, que serían la iniciación, la elongación y la terminación. Posteriormente, la RNA polimerasa se unirá a un sitio específico del ADN llamado promotor para comenzar la transcripción. El paso de DNA a RNA mensajero se hace construyendo una copia complementaria, nucleótido a nucleótido, teniendo en cuenta que en el RNA mensajero el uracilo se complementaría con la adenina. Al llegar a la región de terminación concluiría la acción de la RNA polimerasa. Hasta esta parte se ha generado el RNA premensajero. En este existen secuencias llamadas exones, los cuales son las partes codificantes de proteínas, mientras que los intrones son las partes que no codificarán. Entonces, para que este RNA premensajero pase a ser un RNA mensajero, tendrá que ocurrir un proceso de modulación denominado corte de empalme o splicing. En este proceso básicamente se van a eliminar todos los intrones y se unirán los exones, dejando al final solo las partes codificantes de proteínas.
teniendo como un producto una molécula totalmente funcional de RNA mensajero. Este saldrá del núcleo a través de los poros de la membrana nuclear hasta llegar al citoplasma para iniciar el proceso de traducción. La traducción ocurrirá específicamente en los ribosomas, que están compuestos de una subunidad menor, la cual tiene un sitio activo de unión para el RNA mensajero, y una subunidad mayor, la cual tiene dos sitios de unión, un sitio P y un sitio A, para las moléculas de RNA de transferencia. La primera molécula de RNA de transferencia, que lleva su aminoácido específico, se une al RNA mensajero en el sitio P, mientras que el sitio A albergará al RNA de transferencia siguiente con su respectivo aminoácido. Una vez unido el RNA mensajero a la subunidad menor, este tendrá un codón iniciador, que es AUG, adenina uracilo guanina, el cual se le unirá un anticodón complementario del RNA de transferencia iniciador, que es uracilo adenina citosina, dando inicio al proceso de traducción. Cabe destacar que el codón AUG codifica para metionina, por lo cual este será el primer aminoácido sintetizado en toda proteína. A continuación, la subunidad mayor se une al complejo subunidad menor RNA mensajero, creando así un ribosoma funcional. Y es en el sitio P donde encajará el RNA de transferencia iniciador con el aminoácido metionina. Después, otro anticodón se apareará con el codón correspondiente en el sitio A. El aminoácido sobre el RNA de transferencia iniciador, que es la metionina, forma una unión peptídica con el aminoácido adyacente a él. Después de formarse la unión peptídica, el RNA de transferencia en el sitio P se desprende del ribosoma y el ribosoma desplaza la cadena del RNA mensajero un codón hacia adelante. Estos pasos se repetirán hasta que el ribosoma encuentre el codón de terminación, que indique la liberación de la proteína sintetizada. Cuando el RNA de transferencia abandona el ribosoma, este se inactiva y se dividirá en una subunidad mayor y en una menor. Una vez sintetizadas las proteínas en los ribosomas sobre el retículo endoplásmico rugoso, se van a transferir a un organelo denominado aparato de Golgi. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas se envuelven dentro de una porción de membrana del retículo endoplásmico, que eventualmente separará la superficie de membrana formando una vesícula de transporte. Varias de estas vesículas se dirigen a la cara de entrada, lugar donde se fusionarán para liberar las proteínas en las cisternas. En estas cisternas se encuentran enzimas que van a modificar a las proteínas para formar glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Los productos de las cisternas mediales se mueven hacia la cisterna en la cara de salida. Aquí los productos experimentan más modificaciones, se clasifican y se envuelven. Las proteínas van a salir en forma de vesículas de la cara de salida y pueden seguir uno de esos tres caminos. Algunas quedarán almacenadas en vesículas de transporte, que son las responsables de llevar proteínas hacia la membrana celular para liberarse por exocitosis al líquido extracelular. Otras proteínas son almacenadas en vesículas de membrana, y estas vesículas viajan hasta dicha membrana para integrar las proteínas a esta, formando así nuevos segmentos. Por último, algunas proteínas abandonan la cara de salida en vesículas de transporte que se trasladan a otra parte de la célula. Las proteínas asumen funciones muy variadas gracias a su gran heterogeneidad estructural. Muchas proteínas ejercen a la vez más de una de las funciones que se pueden enumerar. Una de las funciones de las proteínas es ser de carácter estructural. Vamos a encontrar que en la célula va a estar formando diferentes estructuras. Por ejemplo, están las lipoproteínas, las glucoproteínas, que estas a su vez se encontrarán formando canales, entre otras cosas, o también receptores para comunicación con el medio externo. Otras proteínas a su vez también le dan elasticidad a los tejidos, entre otras cosas, por ejemplo el colágeno. También tenemos la función contráctil. Un claro ejemplo de estas proteínas son la actina y la miosina, que constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. En cuanto a la función hormonal, tenemos algunas hormonas que son de naturaleza proteica, como los encargados de regular los niveles de glucosa en sangre, o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Por otro lado, se encuentran las proteínas con su función reguladora. Estas son algunas proteínas encargadas de regular la expresión genética y a su vez también regular las divisiones celulares, por ejemplo las ciclinas.
Otra función es la homeostática, en donde algunas proteínas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Como función defensiva están los anticuerpos, que son producidos por el sistema inmunológico, los cuales luchan contra las infecciones y son transportados en la sangre. En la función de reserva y almacén, las proteínas sirven para la retención y acumulación de nutrientes beneficiosos para el organismo, por ejemplo la caseína, que es la proteína de la leche. Y por último, en las proteínas de transporte, como su nombre lo indica, transportan sustancias específicas, como por ejemplo la hemoglobina, que es la responsable de la captación de oxígeno en los pulmones y de su transporte al resto del organismo.